¿Me recuerdas el nombre del tema que debemos tocar? Sí, pruebas bíblicas de que Jesús es el Cordero de Dios. Listo. Yo no te tengo que probar a ti si Israel es el Cordero. Tú eres el que tiene que probarme a mí que Jesús es el Cordero. Estás cambiando el tema, primero que todo. Así que Jacob va a tener que probar tal cosa. Yo no te tengo que probar nada. El tema acá cae en tu territorio. Tú tienes que probar que Jesús X o Y cosas. A mí la lectura de Isaías 53 la tengo clara ante mi vista. También el judaísmo hoy en día tiene su postura sobre el tema, aunque haya una u otra fuente, todos sabemos cómo explicar eso. Al público le quiero decir, yo sé que lo que les preocupa a ustedes es el tema de la salvación. Las personas quieren un mundo venidero, quieren saber qué va a pasar con el pecado. Entonces, yo entiendo que la preocupación de muchos de los que nos ven acá es justamente ese. ¿Qué va a pasar conmigo cuando muera todo esto? Señores, el judaísmo tiene otra postura del tema y ustedes no necesitan un deus ex machina, que es eso, que es como un actor que viene de afuera de la realidad y transforma la realidad de la nada, un ente mágico, de que si yo creo en este ente mágico, de que murió por mí o se suicidó por mí, lo que sea, dio su vida, entonces mis pecados quedan borrados. En el judaísmo no es así. En el judaísmo tenemos un concepto mucho más complejo que se llama la teshuvah. Teshuvah es el arrepentimiento, algo por el estilo, que es un proceso interno que tiene que tener el ser humano, si no, no hay perdón de pecados. Sobre el tema del cordero, quiero tocar cada una de las argumentos que tocaste. Bueno, aquí hay una cosa muy interesante que nosotros debemos de saber. Uno, que el señor Izquierdo le regaló el debate al señor Jacob, ¿vale? Desde ahí ya está. Pero es bueno saber qué vamos a debatir, cómo vamos a debatir y cuál va a ser el argumento que nosotros vamos a poner. Pero vamos lo que dijo él, que es muy me es interesante, ¿vale? Primeramente, la Biblia enseña claramente la importancia del arrepentimiento. En eso no hay ninguna duda, ¿vale? Los cristianos estamos de acuerdo con eso. El problema, aquí está, señor Jacob, el problema es que el Antiguo Testamento no presenta el arrepentimiento como sustitución de la expiación, ¿vale? Y esto es muy bueno. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque este es el argumento que dio el señor Jacob. Por ejemplo, dice en Levítico 17:11, porque la vida de la carne es la sangre, en la sangre está, y yo os lo he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre, dice, y la misma sangre, señor Jacob, hará expiación de la persona. El texto no dice, esto es muy importante, el texto no dice que la Teshuvah haga expiación. Señor Jacob, el texto no lo dice, ¿vale? Sino que el Eterno, como quieras llamarlo, estableció que la sangre como medio de expiación. Ahí usted evidentemente habló del arrepentimiento, pero negó el medio, que vendría a ser la sangre. Ahora, además en el día de la expiación, y eso lo podemos ver en Levítico 16, Israel debía arrepentirse. Aquí ya entra el arrepentimiento. Pero también era necesario el sacrificio. Jacob dijo no, no. Jacob habló solamente del arrepentimiento, de un tipo de arrepentimiento, pero evidentemente no le convenía hablar de lo que vendría a ser el sacrificio, ¿vale? No era una cosa o la otra, como él está diciendo, sino ambas. El sacrificio, el derramamiento de sangre y el arrepentimiento. Muy bien. Ahora, la pregunta que un cristiano puede hacer es, si la Teshuvah por sí sola siempre fue suficiente, ojito con esto, ¿para qué instituyó Dios durante más de 1000 años todo el sistema sacrificial? Con esa pregunta,
evidentemente el señor izquierdo o cualquier cristiano le podemos hacer a Jacob, y es ahí donde le meteríamos aún a Jacob en un problema, ¿vale? Ahora, ¿cómo obtiene hoy mismo un judío el perdón? ¿Cómo Jacob obtiene el perdón? Aquí surge una cuestión muy importante que nosotros debemos de saber y debemos de sacar en una pregunta como esta. Primeramente, vayamos a la historia. Después de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, ya no existe altar. ¿Qué pasó? Ya no existe altar. No olvidemos que en el Antiguo Testamento había dos medios para la expiación de los pecados: el sacrificio y el arrepentimiento. Los dos iban juntos, pero hoy en día, hoy 2026, evidentemente ya no existe el altar. Uno, ya no existe el sacerdocio levítico. Dos, en la cual ni sacrificios ni prescritos se cumplen de la Torá, ¿vale? Sin embargo, la Torá exige, señor Jacob, señores judíos, la Torá exige ciertos sacrificios que sean ofrecidos, ¿para qué? Para la expiación. Levítico 4 dice, ofrendas por el pecado. Levítico 5, Levítico 16, el famoso Yom Kippur. La pregunta entonces que le podemos hacer a cualquier judío es una pregunta legítima. ¿Cómo hoy en día un judío puede ser perdonado o puede ser perdonado sus pecados por medio de una expiación? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo aplicarían? Ya que Levítico dice sacrificio y arrepentimiento. No hay templo, no hay levitas, entonces no se puede hacer el sacrificio. En otras palabras, un judío no puede tener la expiación de sus pecados porque no puede hacer el sacrificio y el arrepentimiento, porque los dos van juntos. Muy bien. Ahora, si Dios ordenó esos sacrificios para expiar pecados, ¿cómo se obtiene hoy exactamente la expiación sin ellos? Pregunto. ¿Vale? Ahora, la segunda pregunta que le podemos hacer a un judío: ¿puede alguien cumplir toda la ley? Eso es la pregunta. ¿Puede alguien cumplir toda la ley? La propia Escritura dice que no. Nadie puede cumplir toda la ley. Nadie. Ni un judío. Nadie. ¿Por qué? ¿Qué dice Eclesiastés 7:20? No hay hombre justo en la tierra. ¿Qué dice? No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. También Proverbios 29 dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién? ¿Quién? Hoy mismo, claramente en Primera de Reyes 8:46 dice, no hay hombre que no peque. Entonces la pregunta, ¿cómo los judíos hoy mismo pueden hacer expiación de pecado? No lo pueden hacer porque no hay sacrificio, no hay levitas, no hay templo. Muy bien. Ahora vamos al problema de Isaías 53. Claramente muchos rabinos interpretan que el siervo sufriente es Israel. Pero el propio capítulo, ojito con esto, el propio capítulo presenta dificultades para esta interpretación, ¿vale? Por ejemplo,
por la rebelión de mi pueblo fue herido. Si el siervo es Israel, pregunto, ¿quién es mi pueblo? Analizando el texto, por cuya rebelión el siervo suyo, o el siervo sufre, perdón. Además dice, no hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, Isaías 53:9. Difícilmente puede describir a Israel, a ese Israel colectivo, a ese Israel nacionalista, ¿vale? Porque el mismo Isaías acusa a Israel repetidamente de pecado y de rebeldía. Isaías 1, versículo 4, Isaías 42, 24, Isaías 48, 8. El argumento, evidentemente, se cae por su propio peso. Pero vuelvo a decir, no sé por qué algunos cristianos quieren tocar cierto tema desde un punto de vista que al que le va a favorecer es al judío y no al cristiano. Personalmente quería hacer esta aclaración y esta reacción y nada. Muchas bendiciones.